Y por fin llegó la nueva actualización de la Sony A7 IV, una actualización que hace que esta cámara tenga mucho más poder y algo que estábamos esperando. Pero en esa actualización usted ya puede utilizar su iPad, por ejemplo, como un monitor. Y cuando usted lo hace, hay algo en esa aplicación que usted está buscando. Créame, lo está buscando y no lo va a encontrar. Hola Saiyajines, yo aquí con un nuevo video cortillo. Soy Fabián, para los que no me conocen. ¿Y cómo les parece que yo muy feliz fui y hice la actualización de mi Sony A7 IV, que tiene cosas muy chéveres, pero a lo que yo iba con esa actualización, o lo que yo estaba esperando, era poder utilizar la aplicación de Sony para manejar esta cámara desde la aplicación y de paso funcionar mi iPad como un monitor, ¿no? Ya lo teníamos en la FX3, en la FX30, en la FX6 y eso era muy chévere, pero en esta cámara no. En la Sony A7S III creo que tampoco, pero ya se puede. El tema es que cuando yo fui a utilizarlo muy feliz, créanme que me gasté casi medio día. ¿Qué casi medio día? Un día entrando a internet, entrando a Sony, porque había algo que yo no podía hacer, que sí lo hacía mi FX30. Y usted creo que está buscando lo mismo en esta cámara. Si quiere saber qué es, pues ya se lo muestro. Bueno, mis Saiyajines, aquí tengo mi Sony A7 IV, una FX30 conectada al iPad. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a acomodar esto aquí. Lo que sucede es que cuando usted hunde este botón de aquí, que dice Look, S7, aquí está Look, lo hundo acá. Aquí usted va a ver que puede colocar diferentes LUTs, ¿no? Entonces yo lo tengo en ese 709, perfecto. Incluso lo podríamos quitar. Y si lo quito, pues ahí está totalmente lavada, el Slug 3 puro y duro. Entonces, no, a mí me gusta pues ir mirando cómo va quedando la cosa y bueno, ahí ya obviamente ya tiene el tratamiento. Hasta ahí todo perfecto, porque eso hace que usted pueda ver la imagen cómo va a quedar, ¿no? Usted más o menos va por ahí el tema y hasta ahí todo perfecto. Pero cuando lo hacemos con la Sony A7 IV, permítanme, voy a cambiar la cámara. Bueno, Saiyajines, aquí está la FX30 y ahora conecté la Sony A7 IV apuntando al mismo vasito. Yo aquí ya tengo todo lo que es el tema de la aplicación conectada a la Sony A7 IV. Si venimos para acá atrás, lo podemos ver conectar. El que tenemos conectado es esta es la que está conectada, miren, la Sony A7 IV. Listo. Vamos acá. El problema o no problema, el inconveniente que yo vi es que acá donde dice Look, voy a quitar esta, aquí donde dice Look, en esta parte de aquí donde dice Look, en la FX30, como ustedes vieron, aparece el tema donde usted puede cambiar el LUT, ¿no? Entonces coloca el Rec 709, entonces usted se da una idea de lo que está grabando, pero aquí no, aquí usted llega y le da Look y lo que va a salir acá son los perfiles y esa vaina. ¿Qué significa? Que si usted cambia aquí uno de los perfiles, cambia el perfil de la cámara y de lo que está grabando. Lo que significa es que usted, por muy que aquí tenga el asistente de gama, que se ve más bonito, disculparán la imagen que está sacando esto, pero pues hay muchas luces aquí. El tema es que cuando usted pone eso, acá en la aplicación, en su iPad, va a ver todo lavado o va a ver el Slug 3 puro y duro. Lo que va a pasar, lo malo de eso es que si usted está con un cliente y usted está diciendo al cliente, no, pues le va a pasar el iPad para que vea lo que yo estoy grabando, él va a ver esta imagen y va a decir, oh my god, ¿qué es esos colores tan feos? ¿Por qué esto así? Usted tiene que explicarle, no, eso es el Slug 3, amigo, no sé qué. Claro, porque él no está viendo la imagen que saca, por ejemplo, pues el monitor de su cámara, ¿no? Pues que ya usted tiene un ayudante de gama y que le ayuda a revisar. No, él está mirando el Slug 3 puro y duro. Y Saiyajines, eso no lo vi venir. Ya lo busqué, ya lo rebrujé, mejor dicho, les voy a hablar a la cámara. Y sí, mis Saiyajines, como les decía, no lo vi venir. ¿Por qué? Porque yo muy contento decía, hombre, esto está en Slug 3, obviamente, quiero que se vea bonito. Porque si yo estoy con alguien y le digo, hey, mira cómo se ve chévere en el iPad, como para que él vea, póngale usted un cliente, él va a decir, pero esto no tiene color y usted tiene que entrar a explicar, ese es Slug 3, no sé qué, no sé qué. Y bueno, ahora yo también pensé, bueno, pues yo llego y le coloco a un perfil, lo acomodo para que sea bonito, pero la cámara va a grabar en ese perfil, o sea que tampoco es viable. Yo ya tengo mi Slug 3 todo cuadradito, así que me tengo que acomodar a que se vea en Slug 3. ¿Qué pasa con las cámaras de Cinema Line? Si tiene ese tema de que el look, usted puede cambiar el LUT en el botón de look.
hay una vaina que usted lo hunde y como vimos puedes cambiar el LUT. Entonces ahí tú puedes colocar el REC 109 y hay varios ahí que hacen que la imagen se vea más amable. Si me entienden por dónde va el tema, pues digamos que ya rebrujé todo el internet, busqué para arriba y para abajo, me leí todas las manuales de la Sony A7 IV, los desempolvé y los volví a mirar, los revisé, la aplicación la revisé y por allá en un foro alguien dijo, no se puede en las cámaras que no sean Cinema Line tener este tema de cambiar el LUT o cargarle un LUT para que se vea bonito acá. Y yo dije, oh Margot, ¿por qué? Y me meto y sí señor. Por allá encontré el tema que dice que esa parte del LUT solamente funciona o cargarle un LUT en cámaras Cinema Line. En las cámaras como la Sony A7 IV, en la Sony A7S III, pero bueno, tenemos monitor, así sea en Slog 3, es lo que hay. No todo es perfecto, de pronto en algún update mejoran eso y ya podemos entrar y ver la imagen bonita, por lo menos más amable en el iPad o en el iPhone o donde usted quiera que utilice la aplicación de Sony. Saiyajines, eso es lo que les quería decir, algo muy rápido. ¿Por qué Sony a veces nos da y nos quita el pedacito que necesitamos? No lo sé. Saiyajines, pues bueno, hasta aquí este video y si este video te gustó, pues creo que este video también te va a gustar. Nos vemos en mi próximo video. Adiós, chao.